Estamos transmitiendo, entonces a todos quienes nos están viendo por las redes, les damos la bienvenida al segundo seminario virtual COVID-19 y políticas laborales, propuestas desde el derecho del trabajo. En esta oportunidad nos acompañan Sergio Gamonal, él es profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Adolfo Ibáñez, José Luis Ugarte, Derecho del Trabajo de la Universidad Diego Portales, Irene Rojas, Derecho del Trabajo de la Universidad de Talca, Eduardo Camaño, que es profesor de Derecho del Trabajo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y se integrará en los próximos minutos a este seminario, y quienes moderarán en esta instancia son las profesoras Carla Varas, de Derecho del Trabajo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y la profesora Verónica Munilla, también de Derecho del Trabajo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Entonces dejo con las moderadoras para dar inicio a este seminario, también a los asistentes que nos están observando a través de YouTube. Las preguntas las pueden ir planteando directamente a través del chat y nosotros les iremos registrando algunas de ellas para posteriormente planteárselas a los expositores. Carla, Verónica, adelante. Muchas gracias, Felipe. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio a este seminario. El objetivo es analizar, o más que nada, esbozar ciertas propuestas en relación a medidas laborales que pudieran ser implementadas a raíz de la crisis que estamos viviendo. Han existido ya varias instancias donde se han analizado pormenorizadamente tanto la ley de teletrabajo y la ley denominada de protección al empleo, que han sido las dos grandes medidas que el gobierno ha impulsado para hacer frente a las consecuencias negativas que está teniendo la crisis en el ámbito del trabajo. Sin duda son tiempos difíciles, para algunos mucho más que para otros, y es por eso que queremos instaurar estas instancias de reflexión, de diálogo, de debate, para intercambiar ideas y generar propuestas, en este caso, desde el ámbito del derecho del trabajo. Les damos la bienvenida entonces y damos inicio a este seminario. La dinámica es la siguiente: nosotros estructuramos tres grandes temáticas que los panelistas tomaron conocimiento de las mismas, y vamos a ir entonces generando este diálogo en base a estas temáticas. La primera, se les va a pedir a los panelistas que en un tiempo, ojalá no más de 5 minutos, puedan dar sus opiniones, sus perspectivas personales respecto a lo que han sido las medidas que ha llevado a cabo el gobierno en supuesta protección de los trabajadores. Vamos a dejar primero la palabra a la profesora Irene Rojas. Irene, te dejo entonces la palabra. Muchas gracias, Carla. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradezco esta instancia organizada por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por el área de Derecho del Trabajo de su Facultad de Derecho. Una importante pregunta es que, ¿cómo podemos valorar las medidas que ha adoptado el gobierno respecto de los efectos laborales que tiene esta crisis sanitaria? Sin duda hay que considerar que esta crisis sanitaria tiene efectos de carácter global en diversos sectores, diversos niveles y particularmente en la vida concreta de cada persona. Las personas, el grueso de estas personas somos precisamente trabajadores. Sin duda que los efectos se pueden manejar de distinta manera y ya lo estamos viendo a nivel de sistemas comparados. Sistemas que con un fuerte estado de bienestar, con sistemas de protección a la vida y seguridad del trabajador, están dando respuesta oportuna a esta pandemia. Particular, eso sí, y distinta es la situación de las medidas que se están adoptando en el caso chileno, también en otros países, hay que reconocerlos. Es cierto, nosotros no tenemos un estado de bienestar, solamente tenemos algunos sistemas que establecen específicas prestaciones de seguridad social, pero no podemos decir que tenemos... Y ahora sí que se evidencia en toda su magnitud la falta de este estado de bienestar. Tampoco tenemos instrumentos que garanticen
la salud y vida de los trabajadores en la empresa. Y también en este momento se evidencia esa falta de instrumentos. ¿Qué es lo que tenemos? Un sistema de falta este año de bienestar, un sistema heterogéneo de mercado laboral, una alta temporalidad laboral, un gran número de trabajadores informales y un gran número también de trabajadores de falsos autónomos o trabajadores independientes, como quiera que se les llame. Me estoy refiriendo a los que no son independientes, normalmente conocidos o coloquialmente conocidos en nuestro sistema como trabajadores a honorario. ¿Y cómo responde el gobierno ante esto? Con medidas específicas para paliar la falta de ingreso a costa de las cuentas individuales de los trabajadores, de sus ahorros para el término del contrato. Y reviviendo proyectos de su agenda laboral que tenía pensado implementarlo en forma permanente. Recuerden ustedes que el proyecto de protección al empleo es un proyecto que ya había presentado con anterioridad a efectos de implementar su política laboral. Sin medidas de protección a los trabajadores que deben permanecer en sus actividades, sin medidas específicas de protección. Y, ignorando a las organizaciones sindicales. En circunstancias que es la vía para proteger eficazmente la salud y vida de los trabajadores de la empresa, y también para implementar las medidas de seguridad social. Si comparamos con otros sistemas, vemos que en muchos de ellos lo que se está haciendo es proceder a efectuar las ayudas a los trabajadores con los informes necesarios de las respectivas organizaciones sindicales. Asimismo, en materias de seguridad industrial, se está acudiendo a las mismas organizaciones de trabajadores para los casos en que debe mantenerse la actividad, las organizaciones puedan estar presentes en el cuidado de la vida y salud de los trabajadores. Llama la atención además en los diversos instrumentos jurídicos por los cuales se han planteado estas medidas. Se mantiene la premisa general con la que ha actuado el gobierno de presuponer que la relación entre trabajador y empleador es una relación entre iguales y por tanto todo se reconduce a pactos de carácter individual, salvo en una materia marginal que es la de reducción de temporada, pero es en términos facultativos la consulta a las organizaciones sindicales. Este es el momento en que más se necesita a las organizaciones sindicales velando por la protección de los trabajadores. Y lo que plantea el gobierno a través de sus medidas es precisamente ignorarlas. Gracias. Bien. Ahí sí. Muchas gracias, profesora Rojas. Les damos en este momento la palabra al profesor de la Facultad de Derecho del Trabajo de la Universidad Adolfo Ibáñez, con gusto digo mi profesor de Derecho del Trabajo, don Sergio Gamona Contreras. Hola, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradezco a Carla y Verónica la invitación a este foro. Y bueno, obviamente estoy de acuerdo con lo que ha planteado Irene. Yo pienso en primer lugar que, no debiera extrañarnos demasiado cómo el gobierno ha acometido este tema del coronavirus, digamos, porque el gobierno es fiel a su ideología, es fiel a una óptica neoliberal que considera que los sindicatos son un estorbo, por decirlo de alguna forma, y que en el mercado el trabajador tiene, entre comillas, plena libertad para negociar su estatuto. Así que, si bien es cierto que es un poco lamentable, digamos, cómo se ha enfrentado desde la perspectiva legislativa, en el caso chileno, la emergencia del coronavirus no es algo que nos pueda extrañar demasiado. Además, creo que en el caso específico de Chile, se mezcla un poco
O sea, no es que Chile estuviera en una situación de normalidad y llegara el coronavirus, sino que había un estallido social bastante grande, se había empezado un itinerario de reforma constitucional, de constituyente, digamos, para llegar a una nueva constitución. Y en ese contexto, en marzo, después de las vacaciones, se iba a rearmar el movimiento social, las protestas y las presiones, y llegó el coronavirus y desarticuló todo. Así que yo creo que también el gobierno ha aprovechado un poco, o sea, en este minuto tiene a los militares en la calle en las noches con toque de queda, ¿no? Le vino bastante bien para imponer una cierta normalidad. Y todo depende del punto de vista. Uno diría que no, era una oportunidad, ¿no? del gobierno de Piñera, digamos, como para tratar de mejorar la deplorable actuación en derechos humanos que había tenido con el estallido social. Pero al parecer el gobierno no lo entendió así. Hemos visto en general un gobierno dubitativo, un secretismo en las informaciones, fallas en los datos de cuántos contagiados, cuántos recuperados. Realmente llama la atención en un gobierno que promete ser lo mejor en tecnocracia, ¿no? Todos con sendos títulos profesionales y como 10 doctorados en universidades norteamericanas, y no son capaces de dar un dato preciso de cuántos muertos hay, ¿no? Cuando vuelvan a sus empresas después de gobernar, a ver si un subordinado se equivoca en los datos, a ver cómo lo van a despedir en 2 minutos, ¿no? Pero se dan el lujo de gobernar con 10 doctorados en Harvard y sin poder dar un mínimo dato creíble de cuánta gente hay contagiada, etcétera, con cuarentena en Ñuñoa, en una parte de Ñuñoa en que ya no hay nadie contagiado, y otras comunas que caen de los árboles los contagiados y no se toma medida de cuarentena. Entonces, en el contexto global, el gobierno ha sido, o sea, solamente ha ahondado las discrepancias que uno ya tiene y los temores que uno tiene con un gobierno en el que no confía, ¿no? Incluso aunque eventualmente trate de hacer bien las cosas, tú ya no confías, porque realmente hay como un secretismo, un halo oscurantismo, y esto denunciado por distintas organizaciones sociales, desde el Colegio Médico hasta la Mesa Social y otras organizaciones. Y en ese contexto, bueno, se han sacado estas leyes, la ley de teletrabajo, que entre comillas, bueno, es una ley flexibilizadora, pero podría haber sido en un periodo de normalidad, digamos. Y la ley de protección al empleo, lo que permite en el fondo es un alivio a las empresas, no a los trabajadores, que pueden, entre comillas, deshacerse de los trabajadores por un tiempo, y eso va al seguro de cesantía. La verdad es que en otros países se está ocupando el seguro de cesantía, pero no tenemos que olvidar que Chile tiene un sistema rarísimo de seguridad social, digamos, si es que se puede considerar que es seguridad social. Y entonces, cuando hay seguro de cesantía en otros países, sobre todo los países de la OCDE, generalmente estamos hablando de un sistema de reparto o de un sistema con subsidio estatal, no como de tu cuenta individual que tú sacas la plata de ahí y ya no te quedaste con plata si a la vuelta a la normalidad te despiden. En cambio aquí, todo el peso está traspasado al chileno común y corriente, digamos, que queda con el contrato suspendido y va a tener que recurrir a sus propios fondos, y después viene este fondo solidario, que a todo esto es un préstamo del gobierno que tiene que devolver el sistema dentro de 10 años, ¿eh? Digamos, y entonces la verdad es que lamentablemente a mí no me extraña la óptica que ha tenido el gobierno, que ha sido un poco la del avestruz, ¿no? Vamos a ver, ojalá sobrevivan los trabajadores estos 2 o 3 meses. De momento establecemos estos instrumentos que todo el costo pasa al trabajador. Para terminar, sin considerar a los falsos autónomos, ni al 40% de informalidad laboral que empezó con el primer gobierno de Piñera a aumentar exponencialmente. Chile tenía un 20% de informalidad, hemos aumentado al doble entre Bachelet 2 y Piñera 1 y Piñera 2. No hemos latinoamericanizado, digamos, en ese sentido. Y entonces recién discutiendo un ingreso familiar, etcétera, pero que va todo en la línea de la chaucha, ¿no? Digamos, dar un poquito como de limosna y que ahí el trabajador vea, y cerrando un poco los ojos pensando que, no sé, 50, 100 mil pesos te pueden servir para sobrevivir. Gracias. Muchas gracias, Sergio, por estas profundas reflexiones. Voy a dejar ahora con la palabra al profesor José Luis Ugarte de la Universidad Diego Portales. José Luis, te dejo a ti la palabra. Bueno, muchas gracias, Carla. ¿Se escucha bien?
Sí, vale. Bueno, yo Sí, te creo escucha bien. que... Vale, gracias. Yo retomo las palabras anteriores, pero quiero plantear una perspectiva un poquito más, avanzar una vuelta más, porque yo creo que ya es hora, para los que nos dedicamos a laborar, para derecho laboral, dejar de hacer esta distinción entre gobierno e instituciones, digamos, como que justo nos tocó un gobierno de derecha muy neoliberal y por eso los trabajadores lo están pasando mal. En rigor, lo que nosotros tenemos es un modelo laboral que ha sido sostenido por cualquiera sean los gobiernos anteriores, y en ese modelo laboral no hay más respuesta que la que estamos viendo. O sea, me parece, es sorprendente que uno se sorprenda. ¿En qué sentido? En el sentido que, ¿qué querían de este modelo? ¿Qué otra respuesta era posible en un modelo laboral que han defendido con uña y diente todas las coaliciones políticas desde el retorno a la democracia? Un modelo que todos los que están en esta sala y los que nos estarán escuchando lo conocen perfectamente. Es un modelo donde las decisiones empresariales no consideran a los sindicatos son un agente periférico de la producción del derecho. El centro del sistema está la ley producida desde los gobiernos, completamente cooptados por los intereses empresariales, y además con una cuestión bien especial, que es parte del modelo que no solemos destacar, pero que en esta crisis se ha manifestado en forma bien dramática, que es la ilusión que nosotros hemos alimentado, muchos de nosotros igual, de que las leyes laborales van a tener aplicación, digamos, y que si bien no tenemos sindicato, sí tenemos una compensación porque tenemos un órgano fiscalizador que va a cumplir su rol de inspección. Y entonces hemos alimentado un derecho del trabajo, un modelo profundamente heterónomo, profusamente regulado, que pende de un hilo, digamos, que es un hilo que hoy día está completamente cortado, que es la acción de la inspección del trabajo. Nosotros hemos alimentado, y yo creo que también lo he hecho, digamos, la expectativa de que las leyes laborales, a pesar de no tener sindicato, insisto, tenemos una suerte de fuerza estatal de aplicación, ¿no? Bueno, eso es falso hoy día, pero para ser honesto, viene siendo falso hace bastante tiempo, ¿no? Todos sabemos que se dictan leyes que no tienen ninguna posibilidad de ser aplicadas. Ni porque no hay sindicatos, por de pronto, hay poco y son débiles. Y la inspección del trabajo, ya sea por razones jurídicas, les recuerdo a todos que los directores del trabajo siguen, cualquiera sea, sosteniendo la idea de que ellos no fiscalizan controversias jurídicas y por lo tanto no se meten ni con Uber, no se meten con los empaquetadores de supermercados, no se meten con las empresas que han suspendido, que se han acogido a la ley de suspensión legal, porque eso es competencia jurisdiccional, todos sabemos de lo que estoy hablando. Pero además en el último tiempo, y no digo en la última administración, digo en la administración anterior, en el gobierno anterior, la politización brutal y total de ese órgano público. De manera tal que los directores del trabajo ya ni siquiera mantienen la apariencia de que van a tener una postura de fiscalización objetiva. Básicamente se han transformado en línea, en correa de transmisión de los gobiernos de turno. Y por lo tanto, fíjense que nuestro sistema a esta altura, en lo único que se va sosteniendo es los tribunales de justicia. Y el laboralismo chileno se ha volcado a la expectativa de sostener los derechos de los trabajadores ante la total debilidad sindical, ante la, podríamos decir, la enajenación total de la inspección del trabajo por parte de los gobiernos de turno. Hemos casi sostenido todas nuestras expectativas jurídicas, por decirlo de alguna manera, en los tribunales de justicia. Y todos sabemos que un modelo que se construye en torno a los tribunales de justicia necesariamente es un modelo que va a ser débil. ¿Por qué? Por razones de acceso, de fuerza normativa de los tribunales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mi punto es un poquito más amplio. Yo no culpo a este gobierno. A ver, este gobierno tendrá las culpas que tenga, digamos. Es un gobierno de derecha, nadie le puede pedir una respuesta distinta a la que ha tenido, pero es en el marco un modelo que no hay que olvidar. En la última etapa del gobierno anterior de Bachelet, pudo haberse reformado, pudo haberse transformado relevantemente, y se escogió mantenerlo. Se escogió deliberadamente mantener un sistema donde negocia, no sé si vieron el dato el otro día, negocia colectivamente, son los propios datos del Consejo que creó la reforma, negocia el mismo número de trabajadores que antes de la reforma. Si eso no es un fracaso, después de una reforma que se dijo iba a expandir, modificar la estructura. Entonces, cuidado, yo creo que hay que perder ya la ingenuidad de pensar que esto depende de los gobiernos.
en realidad no depende ya de los gobiernos, depende de un modelo institucional jurídicamente construido, probablemente en eso estaremos de acuerdo, constitucionalmente anclado, de ahí la relevancia de ir hacia una nueva constitución, que sobrepasa con mucho las actuaciones de una administración o de un gobierno en particular, o de un director del trabajo, o de un inspector. Ese modelo ya está colapsado. Lo interesante es que la pandemia, digamos, o la crisis sanitaria viene a mostrar que ese modelo hace agua. Les recuerdo que hasta hace poco, y con esto yo creo que voy terminando, cuando comenzó esto, los trabajadores no tenían a quién recurrir, digamos, porque la respuesta que damos el modelo laboral chileno no laboralista era aplica el 184 bis. Sí, pero si el empleado no quiere y la inspección del trabajo no actúa, el trabajador queda solo, digamos. Y ese podríamos decir el resumen del modelo chileno, la soledad total del trabajador. Y nosotros, digo, todos los que nos dedicamos a esto, hemos en algún sentido ayudado a que esto se mantenga, creando la ilusión de que los trabajadores, que hay una respuesta distinta posible, digamos. Yo tengo la impresión de que en este modelo no hay otra respuesta, digamos. Y lo importante de la crisis sanitaria, pero ya venía de antes, y en eso concuerdo con Sergio, es que este es el último acto, digamos. El modelo mostró todos sus defectos. Nadie fiscaliza, no hay posibilidad de ir a los tribunales, porque un trabajador que va a ir a los tribunales porque le suspendieron el contrato tiene 2 años para esperar. La inspección del trabajo, insisto, brilla por su ausencia. Los sindicatos prácticamente están tratando de resistir en la línea de la sobrevivencia. Y la sensación que se ha provocado, y yo creo que por primera vez no la tenemos solo los laboralistas, sino prácticamente toda la ciudadanía, es que los platos rotos en nuestro modelo laboral siempre lo pagan los más débiles, digamos, los trabajadores. Y esa sensación ha quedado completamente extendida. Antes la decíamos algunos de nosotros, o los que estamos acá en esta sala, o los que nos estarán viendo. Hoy día prácticamente la ciudadanía completa, tanto que ha forzado al gobierno a retroceder en algunas posiciones, ha llegado a la misma conclusión que nosotros tenemos hace años, digamos. Y es que el modelo laboral chileno prácticamente no existe, digamos. Podríamos decir que no tenemos un modelo laboral. Lo que tenemos es un conjunto de arreglos que se van organizando según el momento y que han dejado a los trabajadores solos. Yo creo que cuando miremos hacia atrás esta crisis, lo que podremos resumir en eso nuestro modelo. Los trabajadores quedaron en el descampado, en medio de la crisis, pagando con sus ahorros previsionales, o con sus ahorros de desempleo, perdón, los costos de la misma. Yo creo que por ahí estamos, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Tenemos un poco atrasado al profesor Eduardo Camaño, pero no por eso la Pontificia Universidad Católica va a dejar de tener representante, y por lo mismo en este momento le cedo la palabra a la profesora Carla Varas de nuestra universidad. Carla, te dejo la palabra. Muchas gracias, Vero. Bueno, me va a faltar la barba de Eduardo para poder reemplazarlo. Ahora con este tiempo de confinamiento, esa barba debe estar aún más larga, imagino. Bueno, yo la verdad es que quisiera confirmar lo dicho hasta este momento, y yo creo que una de las lecciones que se saca de cuáles han sido las medidas del gobierno es la desprotección en la que se encuentra el trabajador, pero es una desprotección no solo que viene desde las políticas gubernamentales, que sin duda han llevado a que los costos de la crisis recaigan en los hombros de los trabajadores, sino que también es una desprotección que viene desde los mismos trabajadores, y aquí me refiero en lo que José Luis mencionaba, de la ausencia del sujeto sindical. En Chile la sindicalización es muy baja, y donde hay sindicatos son sindicatos débiles. Uno esperaría cuando ve los anuncios del gobierno, cuando comenzaron a debatirse estos dos proyectos de teletrabajo y de supuesta protección del empleo, que hubiese salido el sindicalismo chileno a reclamar en contra de esto y a levantar propuestas alternativas, y eso pues ha sido escaso. Entonces yo creo que esta desprotección va desde el punto de vista heterónomo, también desde el punto de vista de la autonomía colectiva, y esta desprotección desde el punto de vista de la autonomía colectiva es como un círculo vicioso, porque esa desprotección es alimentada del mismo modelo que tenemos, que no permite que surja un sujeto sindical potente en nuestro país, con las trabas constitucionales que ya muchos conocemos. Y lo otro que también quisiera añadir es que en esta desprotección siempre salta, los trabajadores sienten que
tanto acudir a la inspección del trabajo, que cada día está mucho más alicaída en cuanto a su labor fiscalizadora, y también se acuden a los tribunales. De hecho, la ley de protección del empleo ya registra sus primeras judicializaciones. Hay una causa que está en los juzgados del trabajo de Santiago, si mal no recuerdo, una demanda interpuesta por el sindicato de H&M, donde comienza ya a judicializarse esta ley. Si bien, claro, los sindicatos o los trabajadores pueden tener esta vía, sin duda también es una vía que todos sabemos que no va a resultar 100% eficaz. Solo pueden acceder algunos, hay que costearlo a un abogado, están los tiempos de tramitación, con la pandemia los tribunales no están funcionando lógicamente de forma regular. Antes de la pandemia los tribunales tienen un retraso considerable que hace que la justicia laboral hoy en día también sea ineficaz y llegue tarde para todos estos casos. Entonces, como visión general de lo que hasta el momento está haciendo el gobierno para supuestamente frenar las consecuencias negativas que está teniendo la pandemia en el ámbito laboral, son sin duda insuficientes. Comparto de que qué más podíamos esperar, es difícil esperar otra cosa, pero es importante que los trabajadores sepan que en definitiva este ha sido un gobierno que ha pretendido hacer primar una visión economicista por sobre el resguardo de la vida y salud de los trabajadores, y les ha puesto en su mochila muchas piedras para que sean ellos los que carguen con los costos de la crisis. Eso. Muchas gracias a la profesora Varas. En este momento vamos a pasar a las presentaciones en relación a la segunda temática o a los segundo punto que le hemos pedido se explayaran los expositores, que dice relación con las propuestas que se podrían realizar en torno a determinados aspectos, protección a la estabilidad del empleo, protección de remuneraciones, condiciones de trabajo en tiempos de pandemia, trabajo informal, teletrabajo, etcétera. También se abre la pregunta a algún otro tema que alguno de los expositores quiera abarcar en este punto. Para ello tenemos una exposición calculada, se pide más o menos una exposición aproximada en este tiempo de 10 minutos, ¿ya? Y nuevamente, en este caso, comenzando con la profesora Irene Rojas de la Universidad de Talca. Así que, profesora Rojas, muchas gracias y le cedo la palabra. Profesora Rojas, por favor, active su audio. ¿Ahora sí? ¿Escuchan? Ya, perfecto. Quiero referirme en relación al punto anterior, para aclarar el tema, es las particularidades que ha tenido la actuación gubernamental hoy en día, más allá de estar plenamente de acuerdo que es un mismo modelo y con conductas bastante similares. Sin embargo, no deja de llamar la atención dos particularidades en el actuar gubernamental. Uno, aprovechar esta crisis para imponer la agenda laboral. No está referida solamente a la ley de protección al empleo. Esta era una medida que tenía a fin de reducir a los pactos de reducción de jornada en forma permanente, y así quedó. O sea, quedó en términos permanentes porque no está sujeto al supuesto de la emergencia del COVID-19. Y además, en segundo lugar, llama la atención el accionar de la Dirección del Trabajo, tanto por los dictámenes que ha emitido sobre particulares temas, modificando doctrinas administrativas al efecto, como es la consideración de la fuerza mayor, y además tratar de imponer un sistema de finiquito electrónico en circunstancias que muchas de las propuestas del finiquito electrónico mantenidas en un proyecto de ley, incorporadas en un proyecto de ley, habían sido rechazadas en el Congreso Nacional. Y ahora precisamente poner en práctica este finiquito electrónico, que entiendo lo ha retirado. Yo entré a la página de la Dirección del Trabajo y no hay nada al respecto. Sin embargo, es muy fuerte ver que es a propósito de una contingencia imponer ciertas ideas, en vez de debatirse a través de los instrumentos democráticos que cuenta el Estado de Chile.
Planteo eso, esas particularidades son de ahora. Dicho eso, la verdad es que es difícil pensar en propuestas dentro de este modelo respecto de los temas que nos han planteado las directoras de este seminario. Protección en la estabilidad laboral. Entiendo que la estabilidad laboral no es un bien jurídico en la actualidad de acuerdo a este sistema. ¿Cómo podríamos proteger? Bueno, creo que es necesario la dictación de normas legales al respecto, poniendo en especial énfasis en las situaciones de emergencia. Espero que no sean tan a menudo, espero que no se repita dentro de los decenios próximos. Condiciones de trabajo en tiempos de pandemia. Yo creo al revés de que hay sectores de organizaciones de trabajadores que han logrado o pueden amparar la seguridad ante los riesgos que plantea esta pandemia, sobre todo aquellos sectores que están siendo convocados a reanudar los trabajos. Desgraciadamente, los sectores de servicios esenciales, como son salud, como son trabajadores del aseo y otros tantos, ha sido difícil contar con la presión de sus organizaciones. Tal vez en el sector salud es manifiesto por todo el trabajo que ellos tienen. Aunque en el sector salud sí se han planteado algunos recursos de protección que han sido acogidos, me parece que es el caso de Punta Arenas, hay recursos de protección que han sido acogidos a fin de tutelar la salud de los trabajadores. Ahora, ¿cómo puede la organización de salud en este momento? Creo que ahí necesariamente tiene que ser una organización superior. ¿Cómo sería posible que las centrales sindicales o las organizaciones superiores pudieran asumir esta defensa en estos momentos, dado la difícil actuación que pueden tener las mismas organizaciones de salud? Pero a la vez también los otros sectores de trabajadores que están laborando en servicios esenciales, como es el sector de aseo. Sí, ha sido bastante eficaz el accionar de los trabajadores de la función pública. Creo que, dada la organización que ellos tienen y la capacidad que tienen de movilización, aún en este contexto, ha sido capaz de resistir esta convocatoria que ha hecho el gobierno de reincorporarse a los trabajos sin otorgar las garantías necesarias de protección de salud y vida. Un punto que está en la tabla es la de el teletrabajo. Más allá del análisis que nos pueda plantear esta ley de teletrabajo, que finalmente igual fue aprobada finalmente en un contexto de emergencia, esta ley se plantea para tiempos permanentes y viene a modificar una forma de realizar el trabajo, más allá de que pueda ser necesario en momentos de emergencia. De hecho, todos los que estamos aquí presentes estamos trabajando por esta vía de teletrabajo. Yo lo entiendo en un periodo de emergencia, pero en periodos de normalidad, este proyecto de ley no se hace cargo, salvo en lo referido a los útiles necesarios, pero no se hace cargo de la realidad social de los integrantes del mercado laboral, particularmente las mujeres trabajadoras, que en esta cultura sexista en que vivimos, normalmente la crianza de los hijos y el cuidado del hogar se le otorga a las mujeres. ¿Cómo las mujeres trabajadoras van a poder efectuar teletrabajo normal, en el periodo normal? Asimismo, hay varias falencias en esta ley de teletrabajo en lo referido a los tiempos de descanso. Creo que eso además que es una norma que está en los diversos sistemas comparados cuando han acogido el teletrabajo, las garantías necesarias para limitar el tiempo de trabajo. Acá solamente se establece un periodo de desconexión, pero no de garantía de limitación del tiempo de trabajo. Y eso es necesario asumirlo. Siento mucho que esta ley que rompe con todos los esquemas tradicionales de efectuar el trabajo, y tal vez personalmente por cultura planteo que es necesario separar los tiempos de los espacios de trabajo con los espacios de hogar.
creo que la aprobación de este proyecto de ley en la actual coyuntura ha significado sentar las bases de una propuesta que puede lesionar derechos fundamentales de los trabajadores, como es el derecho al descanso. Las demás propuestas que habría que hacer necesariamente pasan por trámite legislativo. Y coincido con los profesores aquí presentes que es muy difícil efectuar unas propuestas que puedan ser válidas en el actual contexto de relaciones laborales. Es totalmente necesario fortalecer a la organización sindical, que las organizaciones sindicales, sean las que sean fuertes para asumir la tutela de los trabajadores. Y siento mucho a la vez que el rol que debe cumplir la Dirección del Trabajo en cuanto a la tutela de los trabajadores, en muchos de sus pronunciamientos haya faltado a tal diligencia de tutela del trabajador como han sido estos particulares dictámenes y opiniones que se han emitido en estos últimos meses de marzo y abril del año 2020. Gracias. Eso. Muchas gracias, Irene. Bueno, y para seguir imaginándonos que los grandes expositores del derecho al trabajo chileno fuesen legisladores, voy a dejar entonces la palabra a Sergio para que nos dé cuenta de qué propuestas él establecería en esta situación de crisis sanitaria que estamos viviendo. Sergio, te dejo la palabra. Muchas gracias, Carla. Bueno, obviamente la situación es bastante crítica para los trabajadores en este minuto y concuerdo con lo que se ha dicho tanto por Irene como José Luis en el sentido de que es difícil esperar más del modelo y que el modelo no solo ha sido defendido por gobiernos de derecha, bueno, es algo que todos hemos ido constatando. De hecho, estas dos leyes han sido aprobadas con parlamentarios de la nueva mayoría, la de teletrabajo y la de estabilidad en el empleo. Recordemos que se supone que el gobierno tiene minoría en la Cámara de Diputados, así que había también un cierto margen de negociación para estas leyes. No es como que el gobierno presentara los proyectos y pasaran como buzón, por lo menos en la Cámara de Diputados. Sin embargo, con votos de la ex nueva mayoría, han sido aprobados, ¿no es cierto?, este proyecto y también, obviamente, en el gobierno anterior. Y entonces, es bien lamentable, pero uno siempre puede ver, como tratar de ver el lado positivo, ¿no? Yo diría que la pandemia implica el aumento de la conciencia, ¿no? Implica el aumento de la conciencia porque en el periodo del segundo gobierno de Bachelet, cuando los laboralistas nos oponíamos férreamente a lo que se quería hacer, a la consolidación, digamos, del plan laboral, pero con un nuevo ropaje, servicios mínimos, etc. El tratamiento de los expertos de gobierno en esa época de la nueva mayoría era de que éramos unos extremistas. O sea, plantear que Chile tuviera la ambición de ser como algunos países del OCDE, con un modelo democrático de relaciones laborales, basado en un sindicalismo ramal, un sindicalismo con garra, era considerado extremista en muchos sectores, ¿no?, políticos, de derecha e izquierda, digamos, ¿no? O sea, es el consenso neoliberal desde los 90 que hay en Chile y que Benninger explicó muy bien en su libro Confesión, en realidad, digamos, una especie de confesión de tradición, ¿no es cierto? En su libro Confesión, ¿no es cierto?, cómo ya en el gobierno de Elwin se empezó a planificar el desarticular el movimiento social en Chile. Y entonces, claro, hay una línea de continuidad en el modelo, y no es solamente responsabilidad de este gobierno, aunque, claro, este gobierno que está presentando las leyes, y en el Parlamento la nueva mayoría le está dando la mayoría para aprobarlas, ¿no?, con las barbaridades que seguimos discutiendo. Pero hay un aumento de conciencia, porque yo creo que ya poca gente, la gente que está sufriendo en carne y hueso, lamentablemente, esta situación, ya no piensa que es algo extremo tratar de aspirar a algo mejor o un sindicalismo de primer nivel. O sea, esta pandemia, lamentablemente, está dejando en evidencia cosas que ocurría, ¿no es cierto?, que nos discutían cuando uno decía que el trabajador es débil para negociar individualmente.
había personas que te discutían. Con esta exigencia de las universidades de sacar artículos con revisión de pares, más de algún par a mí me colocó en una revisión que no estaba demostrado científicamente que el trabajador era débil, así que mi artículo era ideológico, político, y yo no aportaba ninguna prueba de que el trabajador era débil. Y en un proyecto Fondesit que no me adjudiqué, uno de los revisores decía, este autor es marxista porque dice que el trabajador es débil, siendo que hay un consenso internacional en autores de muy distinta raigambre política de que el trabajador es débil, pero en Chile te discutían eso, o sea, el modelo ha logrado discutir lo indiscutible. Y hoy día con la pandemia, en mis cursos de pregrado, ya no tengo que recurrir a ningún autor de otro país. Todos los niños saben que el trabajador está en la cuerda floja, ven que sus papás o los conocidos están con temor si van a trabajar, si no van a trabajar, etc. O sea, se ha hecho evidente lo que muchos laboralistas hacíamos presente hace años en Chile y nos trataban de que éramos extremistas, de que éramos esto, de que éramos esto otro. Entonces, hay un tema bien complejo, digamos, en cómo podemos acometer los temas a futuro, qué es lo que se podría haber hecho, qué podríamos hacer si fuéramos legisladores, ¿no? Es bien interesante el contrapunto. No hay gran diferencia en la política laboral entre la izquierda y la derecha chilena después del 90. Y es interesante porque si uno revisa lo que han hecho presidentes de derecha en otros países, frente al coronavirus, se percata de que en otros países también hay una política de continuidad que parte de la premisa que el asegurar la vida de la población es algo vital, que es una premisa que en Chile no existe. Y entonces, como botón de muestra, yo busqué 4 presidentes de derecha, para que nadie diga que son marxistas, que son esto, que son otro, y entonces me dediqué a revisar qué medidas por el coronavirus ha tomado Trudeau en Canadá, Macron en Francia, Merkel en Alemania y Trump en Estados Unidos. Quisiera que tomen nota de las personas que estoy mencionando. Trump, Merkel, Macron y Trudeau en Canadá. Y aunque hay diferencias, fíjese que los 4 países han tomado medidas. Usted tiene ahí 2 países claramente de estado de bienestar, bueno, 3, Canadá también, y uno que es como el ejemplo del neoliberalismo en el mundo, que es Estados Unidos. Sin embargo, las medidas norteamericanas no se han diferenciado tantas de las que ha tomado Canadá, ni de las que ha tomado Francia, ni de las que ha tomado Alemania, frente a esta emergencia. Y en todos los países se han sacado leyes para subsidiar a los trabajadores que han ido al desempleo, pero no con fondos de los trabajadores, porque como decía, los seguros de desempleo tienen otros sistemas, más bien de reparto, o con fondos estatales, etc., y no que sea una cuenta individual del trabajador. Se ha fomentado temporalmente la reducción de empleo, como hace acá el proyecto chileno, pero con un subsidio directo del Estado, no de plata de los trabajadores, para que el trabajador pueda mantener su nivel de ingreso. Se han ampliado excepcionalmente todos los subsidios de desempleo al falso autónomo, a los contratistas independientes y a trabajadores que por tecnicismo estaban excluidos en Francia, en Estados Unidos, estaban excluidos de la protección de desempleo, se los ha admitido la protección de desempleo y que es un subsidio directo del Estado. Entonces, digamos, así como vemos que hay una continuidad en Chile neoliberal entre la derecha y la izquierda, vemos que gobiernos de derecha en otros países, por muy de derecha que sean, tienen también una prioridad que pareciera que en Chile no existe, ¿no? Que es como cautelar la integridad de la población frente a una emergencia tan grande. Porque las leyes norteamericanas están firmadas por Trump, que todos sabemos que está medio loquito, pero así todo firmó leyes en ese sentido. El caso norteamericano, que es tan extremo en todo, ¿no? En derecho laboral, despido libre, etc., a mí me ha llamado la atención porque la ley que le da subsidio a la empresa está prohibiendo las prácticas antisindicales. Ocurre que en el derecho norteamericano el empleador puede hacer campaña antisindical cuando le van a formar un sindicato. Bueno, en la ley de Trump, por este periodo, está prohibido hacer campaña antisindical, que lo autoriza la ley Banner, que rige allá. Está prohibido hacer campaña antisindical contra los dirigentes sindicales mientras reciba el subsidio. Entonces,
nos encontramos también con una realidad que también cuando uno a veces la menciona, pasa medio como por una persona muy extrema, ¿no? Pero como que Chile vive todavía en la colonia. Yo creo que deberíamos asumir la mentalidad colonial, y en el fondo ese es el problema también de la izquierda, ¿no es cierto? Una élite que, aunque racialmente es mestiza, como todos los que estamos en este panel, se autocomprende como una especie de europeos trasplantados, que están en una especie de plantación así de banano, y entonces está el chileno, que es un hombrecito con pseudo alma, ¿no? Y medio mapuche, medio aymara y bastante mestizo. Entonces, la élite no se siente identificada con el chileno. No es como Trump, que está preocupado con lo loco que está, pero con estas leyes está preocupado el norteamericano pobre de tez blanca, sabemos, ¿sí? O Trudeau o Merkel. Y allá sí pareciera haber un consenso de que en ciertas circunstancias, como la guerra o las pandemias, hay que proteger a la población más débil. Pero acá en Chile el consenso es que, sea lo que sea, se sigue la mentalidad de campamento minero. Entonces yo creo que es bueno que tomemos también, así como se ha tomado conciencia de la debilidad del trabajador, que se tome conciencia de esta mentalidad colonial que marca toda la sociedad chilena. Y no hay que llegar hasta Europa, se puede comparar con Argentina, se puede comparar con Uruguay, en donde esta mentalidad está mucho menos fuerte que en el caso chileno. Digo autocomprensión porque todos tenemos sangre indígena, también las personas de la élite, pero si ya tienes mucho dinero, eres algo así como descendiente alemán, o no sé, ya tienes un aura especial y te puedes asimilar siendo ultracatólico de ultraderecha, ¿no? Aunque seas morenito como yo, si tienes mucho dinero puedes pasar a formar parte como de la élite y ya no te sientes vinculado al chileno común y corriente que está haciendo el trabajo desechable en este periodo. Y entonces creo que eso marca el por qué no hay sindicalismo, por qué no te quieres sentar a conversar con los trabajadores, porque ni siquiera sientes que forman parte de la misma nación, ¿no? Está la élite iluminada y está todo el resto, digamos, el perraje, por decirlo así, y bueno, que se la arreglen como puedan, digamos. Y esa es una mentalidad que está muy adentro, y tenemos el caso de Ricardo Lagos, o sea, rápidamente gente progresista, cuando ella escala, es rápidamente absorbida en esa mentalidad colonial bien impresionante. Se me acabó el tiempo, pido disculpas. Propuestas, bueno, yo creo que todos los subsidios a empresas tienen que ir unidos a que no se pueda despedir como se han hecho estos gobiernos de derecha de otros países, que nadie podría decir que Chávez es marxista. Y a veces se da subsidio directo a la empresa, porque hay empresas que les puede ser muy difícil seguir pagando, y otras veces el subsidio directo al trabajador, pero nunca con costo del bolsillo del trabajador como se ha hecho en Chile. Y creo que sería una buena idea también discutir la renta básica universal. Se están estableciendo unas rentas básicas momentáneas, no universales. En el caso de Canadá, $500 semanales a los trabajadores, y Estados Unidos, firmado por Trump, $600 semanales a cada trabajador que está en este tipo de pandemia. O sea, hasta Estados Unidos está, por la emergencia, revisando su dogmatismo, la élite gobernante, y tratando de sacar a flote, ¿no? Algo que en Chile parece imposible, pero yo creo que el aumento de conciencia es algo positivo, porque estamos a puerta de una discusión constitucional. Así que si tuviera que sacarle algo bueno a toda esta tragedia, diría este tema, ¿no? De tener mucha mayor seguridad, porque hay que cambiar la Constitución y porque hay que hacer algo muy distinto y colaborativo y con diálogo social a cómo se han manejado siempre las cosas en Chile, en la cocina, digamos, entre cuatro paredes, entre algunos pseudo iluminados, que ni siquiera se sienten identificados con la gente más humilde, que también conforma el país y ha ayudado a construirlo. Perdón, me pasé casi 2 minutos. Termino. Muchas gracias, Sergio. En este momento le damos la palabra respecto de este mismo tema al profesor Ugarte. José Luis, te escuchamos y te damos la palabra. Bueno, gracias, Verónica. Yo bueno, no me voy a seguir, nadie lo ha hecho antes, ni Irene ni Sergio, bueno, Irene un poco más, seguir un poquito la pauta. Yo quiero plantear el problema de, a ver, el futuro del trabajo, en mi opinión, el futuro del trabajo es el destino del futuro del derecho al trabajo. A veces los laboralistas creemos que el derecho va por un camino propio y autónomo del trabajo. Eso no es así, digamos, una ilusión. El futuro del derecho al trabajo depende del trabajo en sentido político, digamos. ¿Cuál es el futuro del trabajo? Estoy hablando del trabajo asalariado, por supuesto, del trabajo
que es objeto del derecho del trabajo, ¿cuál es el futuro político de ese derecho? En mi opinión, ese trabajo ha ganado un protagonismo notable en esta crisis, digamos. Si uno mirara la crisis y tratara de sacar algo notable, es que el trabajo ha vuelto a estar en la palestra, digamos, en el centro del escenario. Esto es bien interesante justo porque no es casualidad, perdón, es una casualidad, pero es interesante como casualidad que hoy se cumple el natalicio de Marx, ¿no? Y desde Marx, si uno analiza en algunos de estos puntos, esta idea de que la producción es el trabajo y que el trabajo es básicamente lo que sostiene el sistema capitalista. Y esa idea, que insisto, como quedó de modé, quedó como antigua, porque era una idea marxista, bueno, hoy día vuelve con toda la potencia. Todo el humo, perdonen que lo diga de esta manera, pero todo el humo de las nuevas tecnologías y de los robots que estábamos discutiendo antes de, bueno, en el caso chileno, antes del 18 de octubre, hoy día debería darnos un poquito de risa, ¿no? Todo quedó en humo. ¿Dónde estaban los robots que no iban a reemplazar en un mes más, digamos? Porque hoy día están todos los gobiernos desesperados porque vuelva el motor del sistema productivo. Y el motor del sistema productivo son los trabajadores. Es el trabajo humano, productivo, explotado, bajo las condiciones del propio derecho del trabajo. Por lo tanto, esto es podríamos decir, una buena noticia. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta que la basura la recogen trabajadores, que los bienes los producen los trabajadores, que la mercancía no vive sola en el aire, requiere productores. El trabajo está en el centro. Y, por supuesto, eso tiene, insisto, es interesante eso, los laboralistas nos gusta mucho el humo tecnológico, nos compramos todas esas cosas porque, bueno, porque hay que escribir paper, hay que postular a proyectos, entonces nos encantan esas cosas que obviamente después terminan siendo como esto lo muestra humo. Ahora estamos con el nuevo humo del teletrabajo. No, ahora se viene el teletrabajo, se acabó el trabajo presencial. Eso también va a ser humo, como todos sabemos acá. Pasada la circunstancia de la pandemia, la gente va a volver a trabajar. ¿Y sabe por qué va a volver a trabajar presencialmente? Porque es la forma más eficiente de explotar al trabajador. De explotar en términos laborales, ¿no? La gente está muy sensible con estos términos. De explotación, de sacarle productividad y utilidad al trabajo contratado. La presencia física permite mejorar los sistemas de explotación. Y el teletrabajo va a quedar, como todos sabemos, marginalizado como lo ha sido siempre. ¿Sí? Recuerden ustedes, somos todos conocedores de la historia del derecho del trabajo chileno. Esta pomada ya se vendió en el 2001 cuando se nos dijo que el teletrabajo iba a ser. Y miren, si no hubiera sido por la crisis sanitaria, el teletrabajo ya ni nos acordábamos. Esto va a volver a ocurrir una vez que la crisis pase, por supuesto que en términos de que la crisis vaya siendo superada. Pero por eso, cuidado, yo quería partir de esa parte, digamos, de esa base. Una cosa positiva, el trabajo está en el centro. La pregunta compleja que enfrenta el trabajo y el derecho al trabajo en todo el mundo es si eso se va a traducir en potencia política. O sea, esto que el trabajo vuelva a aparecer en la escena y los trabajadores, todos sepamos ahora, ya nadie lo duda, quien mueve la producción, los sistemas productivos son los trabajadores. La pregunta es si eso se va a traducir en capacidad política de transformaciones para el derecho al trabajo. Y ahí viene, por supuesto, las buenas noticias nunca son buenas, siempre hay buenas y malas, ahí viene la mala noticia, y es que el hilo que une eso, el canal, el puente que une la importancia política del trabajo y su capacidad, su potencia para transformar la realidad, que es lo que llamamos derecho al trabajo en sentido genuino, ese hilo es el movimiento sindical. El movimiento sindical es el hilo, es el puente que aceita esa relación. Y lamentablemente, y ese no es solo el caso chileno, como nosotros sabemos desde la década del 90, el movimiento sindical mundial está derrotado. Digamos. El movimiento sindical fue objeto de una dura derrota, lo que significó que incluso fuera abandonado por la izquierda, eso que llamamos la centroizquierda en Chile, lo abandonó en todo el mundo. Digamos, la socialdemocracia dejó caer al mundo sindical, el movimiento obrero pasó de posiciones ofensivas a posiciones defensivas. De lo que se trataba era no de seguir perdiendo en todos los países, incluidos los países europeos. Lo que se trataba era sostener el estado de bienestar, sostener las conquistas, una actitud defensiva que no se condecía con los 30 o 40 años dorados del Estado social, donde los sindicatos prácticamente estaban a un paso de conseguir la cogestión de la empresa. El movimiento obrero, el movimiento sindical, está muy debilitado en las últimas décadas y por lo tanto
a mí me plantea muchas dudas, o más bien tengo la convicción de que ese protagonismo recobrado por el trabajo no se va a traducir en la potencia política que tuvo el movimiento sindical y el derecho del trabajo. A ver, no nos engañemos, el destino del derecho al trabajo no depende de los laboralistas, de los juristas, depende del movimiento sindical, digamos. Cuando tú tienes un movimiento sindical potente, el derecho al trabajo es potente. Cuando tú tienes un movimiento sindical débil, tu derecho al trabajo es débil. Caso que yo pondría aquí, ejemplo del libro del chileno, un modelo sindical que estamos criticando, perdón, un modelo laboral que no se ha podido mejorar o transformar simplemente porque el movimiento sindical es débil, digamos. Más allá de lo que opinemos los laboralistas, con un movimiento sindical como el que tenemos va a ser muy difícil transformar el modelo laboral, digamos. Salvo una pequeña excepción que la digo hacia el final, una pequeña luz de esperanza que la voy a dejar para el final. Pero fíjense, entonces en mi opinión, lo que pasa acá es que yo tengo muchas dudas que ese puente entre centralidad social del trabajo, el trabajo vuelve a estar en el centro de la escena productiva, y potencia política para transformar las condiciones, la situación de los trabajadores, vaya a funcionar. El movimiento sindical no está en condiciones, en mi opinión. Incluso en los países más avanzados, insisto, sus posiciones van a ser meramente defensivas, con una dificultad añadida que me hace ser más bien escéptico, que no es solo la debilidad sindical de las últimas décadas, sino también el contexto económico que se viene. En el contexto económico que se viene, que es un alto nivel de desempleo, el derecho al trabajo y el movimiento sindical van a tener más bien que ocupar una posición de defensa. No veo espacio para ninguno de los temas que ustedes plantearon para que el derecho del trabajo y el movimiento sindical que lo sostiene pueda avanzar, en mi opinión. Lo que va a venir es más bien una suerte de arrinconamiento del derecho al trabajo. Recuerden ustedes que en Chile va a ser muy fuerte el discurso de la flexibilidad laboral, porque hay que enfrentar el desempleo, hay que rebajar las protecciones para que la gente tenga empleo, que es lo prioritario. Creo que eso es evidente para todos los que estamos acá, pero lo interesante ahí, esta especie de contexto económico difícil, es que la energía política de la que estoy hablando se va a trasladar, en mi opinión. El derecho al trabajo va a perder su centralidad. Esto no es bueno que lo diga un laboralista, pero en mi opinión es lo que va a ocurrir en los próximos años, porque ya lo vimos. Como el capitalismo, como el sistema económico no va a dar trabajo para todos, y esto no parece ser de corto alcance, se va a instalar un competidor muy relevante para las energías políticas, llamémoslas transformadoras de las sociedades, que es la renta social. El debate se va a ir progresivamente sustituyendo por el debate de, vamos a ponerlo así, de los derechos sociales, pero particularmente la renta social. O sea, la idea que ya surgió ahora en Chile, pero que en el mundo más desarrollado está bastante más aceitada, de que quizás lo que se viene es tratar de asegurar la vida y los niveles de vida para los que no tienen trabajo. Y por lo tanto, la protección y la energía política se va a trasladar, yo no tengo dudas de eso, progresivamente desde el derecho al trabajo, desde el salario, por así decirlo, a la renta social. Y por lo tanto, en mi opinión, lo que va a vivir el derecho al trabajo en el mundo, digamos, va a ser una situación más bien de defensa y una pérdida de protagonismo, digamos. Las demandas de esta nueva posición central del trabajo se van a trasladar, en mi opinión, hacia las demandas de protección social, digamos. Y basta ver que mucha de la nueva izquierda no pone en el centro de sus protecciones al trabajo asalariado, sino que está más preocupado de cómo garantizar las protecciones para los amplios sectores sociales que no van a tener trabajo, no solo por desempleo, sino también por una actividad económica que va a estar muy menguada y muy debilitada en los próximos años, y eso yo creo que estamos más o menos todos de acuerdo. Pero, y con esto voy terminando, déjenme hacer esta pequeña coda, este pequeño último punto, que tiene que ver con el caso chileno. Pero esto que en mi opinión va a pasar en prácticamente todo el mundo sobre el derecho del trabajo, en el caso chileno, raramente podríamos tener una opción de jugar en una cancha levemente distinta, digamos. Y es que nosotros veníamos con un itinerario constitucional muy fuerte, digamos. Nosotros teníamos un modelo laboral muy impugnado, y por lo tanto, y un modelo social muy impugnado. Y esto me plantea un problema para lo que yo mismo he dicho. Pero ¿cómo va a haber una transformación del modelo chileno si es que hay un movimiento sindical débil? Sí, pero les recuerdo que el movimiento sindical chileno había logrado subirse al carro del movimiento social. Y yo creo que las transformaciones laborales en Chile, y este va a ser digno de estudio, podrían darse aún a pesar de tener un movimiento sindical débil.
porque lo que va a ser el movimiento sindical, o podría ser, en esta especie de camino de esperanza, de camino posible, es aprovechar las energías de otros movimientos. Cuestión que no sería nada extraña y no veo nada de malo. Lo que ha logrado el caso chileno tiene esa particularidad que no debemos olvidar. Nosotros estamos, y yo no sé si estoy a diferencia de Sergio, porque no lo dijo totalmente, con total rotundidad, pero yo creo que ese proceso constituyente no se va a detener, digamos. Yo creo que va a volver con mucha fuerza y en ese momento, en ese proceso constituyente, los trabajadores vamos a poder hablar de cambio de modelo laboral, pero no porque el modelo laboral esté en el centro de ese movimiento, sino porque es parte de una, podríamos decir así, de una cadena de movimientos que ha generado una fuerza en torno a la nueva constitución, no en torno al nuevo Código del Trabajo, sino en torno a una nueva constitución. Por lo tanto, hay ahí una expectativa, podríamos decir, muy condicionada, por supuesto, a varias condiciones que deben darse, pero de transformación del modelo. Y ahí respondo a todas las preguntas, en el último segundo respondo a todo lo que me habían planteado. Yo creo que no hay que fijarse en ingeniería de detalle, de que le pagaron el bono tanto, que caso fortito aquí, lo que hemos vivido estas décadas, digamos, y si el multiroot, 3 pasos más allá, el cambio del modelo estructural, digamos, y eso tiene dos bases: la negociación colectiva, sacarla del ámbito empresarial, todos sabemos que eso es nuestro gran tope, nuestro gran muro, y una transformación, yo creo como nuevo elemento, y lo dejo para el debate si es que pudiera verlo, la transformación total de la inspección del trabajo, digamos. O sea, nosotros necesitamos transformar completamente el modelo de fiscalización laboral, ¿no? El modelo que vivimos estas 3 décadas ya colapsó, genera la ilusión de que va a haber protección, y no la hay. Por lo tanto, entre una transformación del modelo de negociación colectiva y una transformación de la acción del Estado en el marco de protección de los trabajadores. Muchas gracias. Gracias a ti, José Luis, también porque luego de tu intervención vamos a estar obligados a, en un tiempo más, volver a reunirnos a ver si se cumple tu profecía de que el debate se va a trasladar hacia el tema de los derechos sociales y la renta básica. Bueno, vamos a dar ahora la bienvenida, se ha unido a este grupo selecto de laboralistas, el profesor y mi compañero de trabajo, Eduardo Camaño. Eduardo, estamos en la fase de este seminario debatiendo sobre posibles propuestas que puedan ser construidas del derecho del trabajo, imaginándonos otro escenario distinto a lo que nos ha planteado y a lo que nos ha puesto el gobierno respecto de las medidas laborales que se han implementado en Chile. ¿Es posible o no haber pensado, o incluso aún pensar, porque la crisis está en desarrollo, esto no se termina, pensar en líneas, en medidas laborales distintas a las que el gobierno chileno ha implementado? Te dejo entonces la palabra para que puedas hacer tus propuestas. Bien, en primer lugar, un gusto saludarlos a todas y a todos. Lamento el atraso y no he podido estar antes en primera parte del seminario. Bueno, todos nos conocemos, yo creo que pensamos bastante similar, por tanto, tal vez para quienes nos escuchan no es muy atractivo, porque no hay mucho contrapunto, ¿cierto? Que todos compartimos una visión, compartimos principios. Yo creo que eso también nos ha llevado a tener una fuerza como grupo a través del tiempo que yo creo que nos enorgullece, pero al mismo tiempo nos ha llevado a ver distintos niveles o estadios de evolución de nuestra disciplina, de una fase que fue creciente, pujante, de desarrollo, fines de los 90, comienzos del 2000, donde había esperanza, donde había ilusión, ¿cierto?, por el mejoramiento, por una democracia que se tenía que ir consolidando, el tema de los derechos fundamentales, en fin, y otros que dieron tal vez la percepción de que el derecho al trabajo iba cobrando la fuerza y el protagonismo que siempre debió haber tenido. Ahora, yo creo que esa ilusión se perdió derechamente en primer lugar, y siempre lo hemos sostenido en los debates, ¿no?, con lo que fue la reforma de la ley 20.940 en el segundo gobierno de la señora Bachelet. Yo creo que tal vez fue la primera vez que vimos el fondo, hasta qué punto se podía caer bajo en la falta de convicción, de principio, y la traición de lo que se declaraba como apuesta de reivindicación y mejoramiento de los derechos laborales, superación del plan laboral. Y tal vez las consecuencias las estamos viviendo ahora, ¿no?, al ver que las reformas que ha aprobado el gobierno claramente van en una línea en la que no importa el trabajo, como lo dijo un columnista hace un par de días en el mostrador, lo que importa es el empleo, y por lo tanto el empleo es una categoría abstracta de números, de indicadores, y no necesariamente de personas.
Y como lo decía José Luis, ¿cierto? Hace un rato cuando entré y lo escuchaba, efectivamente ahora lo que hemos visto que en el centro son de verdad las personas. Son las personas las que mueven la economía, son las personas que aquellos que tenemos el privilegio de poder estar en la casa nos permiten mantenernos recibiendo cosas a través del correo, en fin, que podamos seguir percibiendo nuestra remuneración, los afortunados que somos, tenemos la capacidad de poder seguir haciéndolo, en fin. Pero yo creo que si no hubiésemos tenido reformas tan delegitimadoras del valor del trabajo, como lo hemos visto, y dictámenes tan patéticos como el de la Dirección del Trabajo, la respuesta a situaciones como esta venían dadas del derecho del trabajo desde siempre, ¿no? La noción de subordinación y la ajenidad como el criterio que habría permitido dar la seguridad a los trabajadoras y trabajadores de que su remuneración hubiesen podido continuar pagándose en esta situación de crisis, que no tiene por qué asumirla él, sino que se trata de un riesgo del empleador. La posibilidad de ajuste de los contratos colectivos, de contratos de trabajo y utilizar las modalidades atípicas de contratación laboral como mecanismos también para enfrentar la crisis, y por supuesto, la gran herramienta del derecho colectivo. Ahí está la vía más flexible, más dinámica de regulación de las relaciones laborales que se ha construido desde nuestra disciplina. Pero por supuesto, todo eso va asociado a valoraciones y principios que creo yo que se han ido perdiendo, y como también lo recordaba José Luis, bueno, no están en el centro del debate y están bastante lejos todavía de llegar a tener protagonismo en la fuerza política de cambio. Es patético, ¿cierto?, además ver en la discusión reciente que se aprueban sin mayor deliberación, que los sectores de centro-izquierda no tienen una postura ni un convencimiento acerca de cómo debería construirse la protección laboral, ¿cierto? Es patético ver las normas generales que establece la Ley de Protección de Empleo. En cuanto al costo lo asumen los trabajadores directamente, ¿cierto? Seguramente ustedes ya lo habrán visto antes, con cargos seguros de cesantía, o qué decir las propuestas de reforma que conllevó la ley sobre el teletrabajo, que da una enorme cantidad de herramientas para que en definitiva no se logre el objetivo de tutela, lo que tiene que ver, por ejemplo, con los límites de la jornada de trabajo, y ahora el horrible proyecto, ¿cierto?, que esperemos que no prospere, que ya es casi la quinta que decora la torta de la fragilidad de nuestro modelo, que apunta a suspender las negociaciones colectivas y a suspender los procesos eleccionarios de dirigentes sindicales, dando cuenta de una mirada totalmente que infantiliza el movimiento sindical, dando a entender que no sería capaz de asumir las particularidades y complejidades que tiene una crisis como la que estamos viviendo. Ahora, frente a lo que debiera ser el futuro, yo comparto con lo que decía José Luis, ¿no? Y por eso decía que no hay tanto contrapunto en nuestro debate, porque tenemos visiones similares. Creo que el gran debate viene a través de lo que debiera ser el itinerario constitucional y la discusión que tiene que haber acerca de cuál debería ser el reconocimiento de la libertad sindical, y en particular negociación colectiva y huelga de la Constitución. Sin esas bases va a ser muy difícil demoler las limitaciones, restricciones y cadenas que tenemos en el sistema vigente de relaciones laborales colectivas en el Código del Trabajo, y particularmente lo que me preocupa, ¿no?, y también lo hacía presente José Luis, es la debilidad de nuestro movimiento sindical. La posibilidad de cambio no va a venir a través de ley, por mucho que nosotros tengamos una hermosa constitución que consagre ampliamente la negociación colectiva, la posibilidad de negociar a cualquier nivel y una huelga potente. Si no tenemos una base, una preparación de esa base y capacidad de articular una respuesta generadora de regulaciones distintas, vamos a vivir, ¿cierto?, un escenario donde, nuevamente, compartiendo lo que decía José Luis, la flexibilidad va a ser la bandera a través de la cual se van a orientar todo tipo de reformas, y la necesidad de generar empleo y asegurar la mejor calidad del empleo va a poner en el último lugar de la lista cualquier mejoramiento efectivo del cual nosotros soñamos, particularmente en el ámbito del derecho colectivo. Por tanto, yo también apostaría, y yo creo que nuestro esfuerzo como laboralistas y académicos debería estar en apoyar todo lo que tiene que ver con el proceso constituyente, ¿cierto?, su necesidad, su urgencia, y aportar desde el debate de ideas cómo debiera la Constitución sentar las bases de un nuevo orden laboral y particularmente en el ámbito colectivo. Y creo yo también que debiéramos asumir una postura también más directa en cuanto al apoyo del movimiento sindical. Nosotros, al menos con las colegas que me acompañan, ¿cierto?, con Verónica y con Carla, estamos apostando y trabajando en esa línea. Como la vieja película de Francia, yo siempre lo recuerdo, ya no basta con rezar, ¿cierto? Por lo tanto, es importante también, desde los conocimientos que nosotros podemos aportar, desde el prestigio que dicen que tenemos, ¿no?, y de lo que hemos podido ir construyendo dogmáticamente a través del tiempo, bueno, poner nuestras herramientas, nuestro conocimiento a disposición de quienes lo necesitan, para poder avanzar en ese proceso que lo único que va a ser posible es generar todos los problemas.
no creo que el debate tenga que limitarse solo al detalle de la norma del inciso segundo, del artículo 3 de la Ley de Protección del Empleo, que si bien, por supuesto, genera un problema operativo, es una cosa minúscula, digamos. Desde el derecho al trabajo, el problema es mucho más profundo, mucho más sensible, y creo que allí hay un gran desafío, pero pasa todo eso, como lo recordaba José Luis, por la necesidad de potenciar políticamente las bases de principios que inspiran nuestro modelo. Eso por ahora, perdón. El atraso nuevamente. Muchas... A ver, perdón, Carla. Velo tú, sí. Perdón. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Miren, vamos a pasar, en este caso, al tercer tema. El tercer tema ya ha sido abordado en gran parte de las respuestas que nos han dado, ya a propósito de la primera y segunda pregunta. Así que, no obstante, está delimitado los términos que voy a señalar. La invitación es a utilizar la oportunidad para poder a lo mejor englobar ideas previas y a lo mejor también poder enlazar lo que les vamos a plantear con las posibilidades de nuevo proceso constituyente, sobre todo, ¿ya? Y nosotros lo habíamos marcado en esta oportunidad como una pregunta en torno al papel que están cumpliendo los sindicatos en el diseño de las políticas de emergencia para frenar los efectos negativos de las crisis en el ámbito del derecho del trabajo. Por eso les señalo que ya había sido parcialmente abordado en las preguntas y por eso no habría ningún problema en enlazarlo con otros temas que a ustedes les pudieran interesar, o bien o directamente con lo que podría ser proceso constituyente de nueva constitución, libertad al respecto. Lo que sí les pediría son 5, en eso no hay libertad, digamos, les pediría 5 minutos, en este caso por expositor, porque después vienen las preguntas que ya se están formulando a través de las redes sociales, en el Facebook Live y en el YouTube. ¿Ya les parece? Así que les dejo la palabra en primer lugar a la profesora Irene Rojas. Irene, tienes silenciado tu micrófono. Nuevamente. ¿Ahora? Sí, ahí Ahora sí. ya. ¿Me escuchan? Vale. Voy a coger la propuesta de poder referirme también al proyecto constituyente sobre sindicalismo. Pero antes quiero recordar, no puedo dejar de señalar que frente a esta crisis sanitaria, el sindicalismo tiene un rol fundamental, sobre todo en el segundo efecto que se ha planteado en las relaciones laborales, y que es el riesgo laboral de los trabajadores que deben ingresar a las faenas. Si ustedes se habrán dado cuenta que la conflictividad laboral en diversos países ha aumentado, pero exponencialmente en las últimas semanas. Y eso es precisamente en los sectores de trabajadores que siguen laborando. Y ello porque no se están otorgando los instrumentos necesarios para proteger la vida. Aquí lo hemos visto respecto de la salud, pero en diversos sectores me ha correspondido leer algunos informes de países europeos en que las huelgas salvajes han aumentado en las últimas semanas, precisamente en aquellos sectores de servicios esenciales en que los trabajadores siguen laborando. Y pueden plantear esas huelgas porque hay poder laboral. Yo no sé si acá los trabajadores van a poder presentar esas huelgas o van a poder presentar los conflictos colectivos en defensa de la vida. Creo que es fundamental el rol que tiene el sindicalismo en la protección de la vida y seguridad de los trabajadores en este momento. A la vez, y reitero la idea que señalaba inicialmente, la indicación a la cual se refería hace un momento Eduardo, pero la intención positiva de anular la organización sindical a través de esta propuesta de suspender los plazos de negociación colectiva y de elecciones sindicales. Suspenderlos por ley. Esto no ocurre desde uno de los primeros decretos leyes de la dictadura militar, cuando suspendió precisamente el accionar de las organizaciones sindicales, las elecciones sindicales y la negociación colectiva. O sea, es paralelo a lo que ocurrió en el año 73, meses de octubre y noviembre. O sea, esta es una decisión que deben asumir los trabajadores. Harto alejado la posición del gobierno chileno con esta propuesta de lo que reclama la OIT, en cuanto en todas las medidas laborales deben participar las organizaciones sindicales. Hago eso, o sea, es totalmente fuera de lugar esta propuesta gubernamental. La decisión
se adopta por los trabajadores o los trabajadores conjuntamente con los empresarios tratándose de negociación colectiva. Y si no hay acuerdo, debe proceder el respectivo procedimiento. A propósito del proceso constituyente, totalmente necesario afirmar los derechos de libertad sindical. Pero en un sistema como el nuestro, además, es necesario establecer medidas de promoción de la organización sindical. En nuestro sistema hay una cultura de atomización de la organización sindical. Es cierto, originalmente fue impuesta desde el Estado. El Estado fue el que ordenó a los trabajadores a organizarse en la base del sistema productivo. Y parece que está en nuestra cultura que el sindicato actúa a nivel de empresa. Eso no es lo normal. Veamos donde el sindicalismo es fuerte y en todos esos sectores es un sindicalismo ramal y un sindicalismo nacional. Es la única forma que él puede tener el sindicato fuerza. Creo que conjuntamente con afirmar, o sea, con reconocer y afirmar los derechos de libertad sindical, el nuevo sistema debe contar con instrumentos de promoción de una organización sindical fuerte. Es una tarea difícil porque también se mete con elementos culturales que están en nuestro, pareciera en nuestro ADN. Es necesario superarlo y poder contar en el futuro con un sindicalismo que pueda tutelar los derechos y los intereses de los trabajadores. Cumplí con mis 5 minutos. Muchas gracias, Irene. Gracias por el respeto al tiempo. Y bueno, y continuando con esta última ronda de reflexiones, ya más bien libres, porque ha sido bien abordado el tema de la ausencia del sindicato, dejo ahora con ustedes al profesor Sergio Gamonal. Sí, bueno, yo creo que realmente la oportunidad del proceso constituyente es muy relevante. Y si uno le quiere ver una perspectiva positiva a esta tragedia que es la pandemia, yo creo que va a ayudar el abuso que se ha visto, ¿no? y la gente, los trabajadores, como por eso decía el aumento de conciencia, ¿no? Va a ayudar a posicionar el tema laboral, como decía José Luis, no por un sindicalismo fuerte, pero va a ayudar a posicionarlo en la discusión de la Asamblea Constitucional. Y dado el grado de carencia del sistema chileno, ¿no? Es bastante lógico cuando uno ve, no sé, las encuestas o las preocupaciones. Claro, la persona te dice, mira, salud es una preocupación primordial, pensiones es otra preocupación primordial, educación es una preocupación primordial y trabajo queda como preterido, ¿no? Queda como más atrás, ¿no? Si uno ve las consultas que se hicieron voluntarias el año pasado sobre temas relevantes, incluso una que se hizo en el gobierno de Bachelet, ¿no? Que se podían participar, había cierto cabildo, etc. El tema laboral no era el primer tema, ni el segundo, ni el tercero, era como el quinto, sexto, séptimo en relevancia. Y uno entiende, porque obviamente si en los hospitales públicos tratan pésimo a la mayoría de la población, tampoco hay recursos, no tienen implementos, etc. Si se te enferma un pariente o ves morir a tus papás en una esquina ahí esperando atención, es algo muy dramático. Si tu educación, tú ves que la educación es pésima, ¿no es cierto? Y entonces los niños desde la cuna o desde el prekinder ya tienen, tú sabes qué va a hacer en el futuro y que no va a poder tener ningún tipo de ascenso social. Y si ves que la gente jubilada tiene que trabajar, seguir trabajando aunque tenga 70 años para completar la pensión, sin duda son temas muy, muy, muy importantes. Pero yo creo que había un pilar cojo, que era el trabajo, porque el trabajo también estaba vinculado con las pensiones, no digo solo en este sistema, está vinculado, ¿no? Con un sistema también de pensiones de reparto, el trabajo. Y entonces creo que el trabajo también es otro pilar que como que faltaba en las prioridades de la gente. Lo que ha ocurrido esta semana y este mes y tanto, ¿no? Repito, en que la gente tiene que ir a, digamos, entre morir o trabajar, digamos, en este sistema nacional, ¿no es cierto? Y tú te referías a la tutela presentada por el sindicato de H&M, porque en el fondo, o sea, lo que quiero decir, esta semana han servido para dejar en evidencia, ¿no? Este pie cojo, el tema laboral, cómo el trabajador no tiene ninguna libertad de negociación frente al empleador.
y como un tema que tiene que ser acometido en la discusión por la nueva Constitución. Así que, si tuviera que verle algo positivo a toda esta tragedia, yo diría es evidenciar cómo el trabajo es relevante y es muy importante en un nuevo esquema de Chile que supere una mentalidad colonial y que seamos todas personas con libertad e igualdad en un mismo nivel, ¿no es cierto? Y eso, el trabajo va a tener que ser un elemento clave en esa discusión. Pero no lo puede ser si la mayoría de la gente no tiene conciencia de la importancia que es el trabajo, como el trabajo subordinado, y han dicho todos mis colegas, sin un sindicalismo fuerte, la verdad es que es muy difícil, el trabajador está sometido a otro particular que el empleador, y por lo tanto se ha logrado visibilizar esta carencia terrible de los trabajadores, y yo creo que el trabajo va a ser también un elemento muy esencial en la discusión que se haga para la nueva Constitución. Obviamente en los medios oficiales uno es como ver así Alicia en el País de las Maravillas, la televisión o los medios oficiales de prensa, hay un silencio muy grande en todas estas temáticas. Por eso digo, lamentablemente, esta pandemia, entre comillas, ha hecho un poco las veces de que hubiera un movimiento sindical fuerte, constituido, que pusiera el punto sobre las IE, pero lo ha puesto a través de visibilizar, porque no hay un sindicalismo de esa naturaleza, visibilizar todas estas carencias. En cuanto al sindicalismo, bueno, lo han dicho mis colegas, en Chile lo que hay son sindicatitos a nivel de empresa, y aunque hubo un desarrollo ramal antes del 73, la dictadura potenció el sindicalismo débil, y es lo que podríamos denominar, terminando, pues se me acabó el tiempo, un sindicalismo neoliberal. Y claro, el sindicalismo neoliberal, que la mayor preocupación es el fuero sindical y que no termine en el sindicato, es muy difícil poder esperar un sindicalismo ramal o que tenga una fuerza nacional o que ponga puntos sobre la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, y le doy la palabra ahora en el mismo sentido a José Luis, al profesor Ugarte. José Luis, tiene la palabra, por favor. Gracias, Verónica. 5 minutos tenemos, así que muy justo en los tiempos, ¿no? Yo creo que un poco reitero lo que dije antes, pero lo voy precisando. Miren, yo creo que el trabajo ha vuelto al centro de la escena política. Tengo dudas que eso se transforme en energía política para el derecho al trabajo, porque ese puente lo hace el movimiento sindical, y el movimiento sindical en el mundo, por supuesto, esto tómalo en términos relativos, depende de qué país sea, pero el movimiento sindical de hoy no tiene nada que ver con el movimiento sindical de los 50 y los 60, que fue el momento de expansión del derecho al trabajo. El movimiento sindical está en una situación de debilidad, y por lo tanto yo no albergo muchas expectativas de que nosotros vamos a ver una expansión del derecho al trabajo en términos de derecho comparado, digamos. Más bien lo que vamos a ver es tratar de mantener las instituciones en los países que correspondan, en los términos que existían, digamos, una posición defensiva, como lo he querido decir. Y por lo tanto, por supuesto que eso depende de cada país, no es lo mismo defender el derecho al trabajo alemán que el derecho al trabajo chileno, por supuesto, cada uno parte de un punto completamente distinto, y el caso chileno probablemente uno de los derechos laborales más débiles en términos de modelo, y lo hemos estado dando vuelta aquí todo este rato, digamos. Pero a mí me parece interesante, ojo, y esto tiene que ver también con que no solo el movimiento obrero está en su momento más débil de la historia en los últimos 150 años, desde que hay un capitalismo propiamente tal, sino que además la izquierda, una parte importante de la izquierda lo abandonó, y quiero poner ese acento porque, cuidado, no es solo la izquierda chilena, no es la Concertación nada más, digamos, es más grave que esto, digamos. Por supuesto que la Concertación probablemente es el ejemplo más dramático, digamos. A todo esto, nota a pie de página, me recordaba cuando decía Irene, en el gobierno de Bachelet, el director del trabajo, recuérdalo, emitió un dictamen diciendo que si no estaban fijados los servicios mínimos, se suspendía la negociación colectiva. Ahí ni siquiera era por ley, era por acto administrativo, digamos. Y eso fue un gobierno de centro-izquierda, digamos. Por lo tanto, aquí hay un consenso, como dijo Sergio antes, que hace muy difícil pensar que desde la política, particularmente la política tradicional, va a venir una solución al cambio de modelo. Pero, y vuelvo y veo que me parece interesante discutirlo, veo que en el caso chileno, por primera vez, podemos estar tranquilos, nerviosos, ¿no? Porque pese a
tener un escenario complejo en términos de derecho comparado, con alto espacio de desempleo, etcétera. Nosotros esto nos pilla en un pie distinto, digamos, en el sentido que estamos en el proceso constituyente. Este periodo de la pandemia ha mostrado a todo el mundo, ha hecho correr el velo, digamos. Y todo lo que antes sabíamos unos pocos, probablemente no éramos tan pocos, pero lo sabíamos, hoy día lo sabe todo el mundo, digamos, que el modelo laboral chileno no tiene herramientas de protección eficaces a los trabajadores. No las tiene, ninguna. Ni los sindicatos, ni la inspección del trabajo, ni los tribunales. Todos hicieron agua, vamos a decirlo así, no por culpa, por favor, de los que operan en esos sistemas, sino porque el sistema está hecho para no operar con eficacia, y en esta pandemia esto ya quedó fuera de duda, digamos, fuera de discusión. Por lo tanto, lo interesante es que gracias al proceso constituyente, yo quería poner en punto eso, el movimiento sindical chileno como que recibió una suerte, como que se subió a un carro que él no empuja, pero que ese carro puede llevarlo hacia una transformación. Y esa transformación del modelo yo creo que es lo que tenemos que empezar a debatir. Más allá del derecho laboral de emergencia que vamos a ver en este periodo. Digamos. En este periodo vamos a ver más de lo mismo, la comita aquí, que el caso fortuito, que el papelito en la inspección, que son lo que ya hemos vivido tanto tiempo. Ese debate va a durar en cuanto dure la emergencia, digamos. Pero nosotros tenemos que ir preparando el modelo chileno enfrente a un debate mucho mayor que el modelo constitucional. Y ahí yo creo que se abre la expectativa de hacer una transformación, una suerte de... sería muy interesante porque el primer país que desarmó el derecho al trabajo y fue hacia un derecho al trabajo neoliberal muy flexible, sería el primer país que podría a su turno dar la vuelta completa, ¿no? Y comenzar a construir una suerte de socialdemocracia de segundo aire, digamos, del siglo XXI. Creo que, porque el derecho al trabajo es socialdemocracia, salvo que queramos discutir eso también, y bueno, también estoy abierto a esa discusión, ¿no? El derecho al trabajo es una herramienta de la socialdemocracia, ustedes entienden lo que quiero decir, ¿no? Es el motor de los estados de bienestar, de los estados sociales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que ahí tenemos una cuestión bien interesante para discutir. Yo tengo la tesis, pero bueno, lo podríamos discutir sobre la posición, para ir cerrando, porque estoy en el tiempo, obviamente, del movimiento obrero, sobre la posición del movimiento sindical. Yo diría, bueno, el movimiento, esto es más discutible, digamos. En mi opinión, el movimiento sindical depende mucho del derecho, en el caso chileno en particular. Por lo tanto, no es cierto eso que uno suele escuchar también, que hay que hacer un sindicalismo de facto, porque a través de los hechos se va a transformar. Eso en Chile no ha producido frutos relevantes, digamos. El sindicalismo está prácticamente diseñado de facto a partir de lo que el derecho establece, digamos, cómo lo construye. Por lo tanto, la posición que ocupan los sindicatos en Chile, el movimiento sindical, es la posición que el sistema legal le asigna. De manera tal que, en mi opinión, la receta es más bien modificar. No digo que esta sea una receta universal, digo que el caso chileno parece que primero va a ir en la reforma legal y después la transformación del movimiento sindical. No a la inversa, como le gustaría más bien a los más románticos, digamos, pero pienso que va a pasar así. Y de hecho, cito el ejemplo que, para cerrar, ahora cierro en 10 segundos, la reforma de la sindicalización obrera, de la sindicalización campesina fue así. Fue la ley la que impulsó a través de un sistema de negociación ramal a las modificaciones sindicales. Si nosotros esperamos que sean los sindicatos los que hagan esa transformación, probablemente bueno, no va a ocurrir. Gracias. Terminé. Vale, gracias José Luis. Y ahora para finalizar las intervenciones de nuestros panelistas, los dejo con el profesor Eduardo Camaño, quien va a dar fin a esta ronda de preguntas para luego pasar a las preguntas realizadas por el público. Eduardo. Bueno, breve, porque yo creo que lo más importante ya se ha dicho y puede ser interesante para las personas que nos están viendo poder participar. Yo creo que estamos viviendo efectivamente una oportunidad y yo creo que además como generación no la podemos dejar pasar. Creo que todos la hemos estado ansiando hace décadas y por lo tanto todo nuestro esfuerzo, nuestra capacidad de acción y creatividad tiene que estar con el fortalecimiento del debate constitucional que está por venir, en la línea que ustedes ya como colegas me anticipaban.
Creo sí, efectivamente, que el tema del trabajo no va a venir directamente por ser tema del trabajo. Yo lo recordaba Sergio, ¿cierto? Siempre ha estado en los niveles inferiores. Recuerdo cuando la señora Bachelet iba a ser candidata para su segundo periodo presidencial, no tenía plan de gobierno y señaló 20 puntos relevantes, y el tema del trabajo aparecía en el número 15. Pero en el número 5 estaba la tenencia responsable de animales, con lo cual uno se puede dar cuenta, ¿cierto?, que obviamente estamos bastante lejos de la centralidad del tema, como todos nosotros lo sentimos. Pero sí, yo creo que ya lo que ha develado el conflicto social que se abrió fuertemente en octubre y la pandemia que estamos viviendo es la situación vergonzosa de desigualdad y inequidad. Y eso se está viviendo, se está mostrando con su peor cara. Yo creo que eso puede ser la fuerza que va a mover a la gente y a todos a involucrarse más activamente en lo que había sido antes en discusiones de los grandes temas. Yo creo que ahora hay un consenso bastante generalizado acerca de cómo la Constitución está efectivamente influyendo en la generación de un modelo en sus distintas dimensiones, entre ellas la laboral, que está validando y generando inequidad, que además genera el desarrollo de un empresariado carente de principios, valores, ética, han dicho algunos, con todos los eh, manillos que está el tema, ¿no? Porque con clase ética tampoco se soluciona, pero sí con un sentido muy prepotente, entender que son los dueños, que son su única visión, la que importa, la que crea riqueza, la empresa son solamente ellos, y no las personas que colaboran, ¿cierto? Ahora queda claro que ya no son partners ni colaboradores, porque tienen que sufrir todos ellos solos todas las consecuencias de la pandemia, la crisis económica que estamos viviendo. Pero creo que desigualdad e inequidad están siendo percibidas de una manera muy potente, y el gran desafío es articularlo a partir de la solidaridad. Y la solidaridad tiene la ventaja de entrecruzar el debate sobre el sistema de pensiones, ¿cierto? El debate tributario, el debate sobre el nuevo modelo ocasional y particularmente el modelo laboral. Y eso puede ser una fuerza importante para generar, ¿cierto?, una base que luego, yo comparto lo que decía José Luis al final, eh, cuesta, por las condiciones que tenemos, de que efectivamente vaya a salir desde la base una fuerza sindical capaz de generar transformación. Eso nunca se pudo generar, desgraciadamente, hasta ahora. Pero sí, una luz potente, un faro constitucional que dé un orden distinto, que abra oportunidad y, como decía Irene, que fomente, potencie el rol de la participación, del diálogo social y el rol que a los sindicatos les corresponde como actores sociales, ¿cierto? Y como cuerpos intermedios de nuestra sociedad, puede ser el impulso que también mueva a la generación de los cambios en materia laboral. Y todo eso bajo la nueva gran bandera, que puede tener la ventaja de ser un poco más universal y no generar resquemores, como la vieja bandera sindical, de fortalecer la calidad de vida de todas las personas y de las generaciones que vienen en el futuro, que creo que es nuestro desafío también. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, y gracias a todos los expositores por sus intervenciones, que han sido bastante interesantes para todos quienes nos han estado siguiendo a través de las redes sociales. En relación con esto, fuimos apuntando algunas de las preguntas que fueron apareciendo en el chat de YouTube, y en particular tomaremos algunas que no se han abordado en las intervenciones de cada uno de los panelistas, y en ese sentido, por eso si hay alguna que se desee en este intertanto exponer, también la pueden ir integrando en estos minutos a través del chat. Entonces, una de las interrogantes que ha aparecido dice relación con cómo se podría llevar a cabo, sin judicializar los problemas, una protección a la clase trabajadora. ¿Les parece si dejamos, porque la pregunta fue abierta, digamos, no fue dirigida Sí, no fue exclusivamente dirigida. a uno de los expositores? ¿Les parece si dejamos, ahora como somos pocos expositores, todos pueden abrir los micrófonos, porque no creo que se acople, y se va conversando en torno a la pregunta que planteó el profesor González? ¿Les parece? Sí, así que activen nomás y vamos conversando. Irene, Yo la activo. Espérame, que falta el micrófono de la profesora Rojas, falta el micrófono del profesor Camaño. Ya, entonces ahora sí, Felipe, por favor, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, entonces esta pregunta fue planteada, digamos, en general al panel, que dice relación con cómo puede haber una protección a la clase trabajadora sin judicializar los problemas.
Bueno, la protección, ya lo hemos dicho, igual es un tema que se ha tratado, hemos tratado yo creo que aquí en el panel, ¿no? La mejor protección va de la mano un sindicalismo fuerte y autónomo. Cuando hay un sindicalismo realmente fuerte, con derecho de huelga, organizado, etcétera, hay una mucho menor brecha entre lo que dice la ley y cómo se aplica. Y la defensa sindical otorga agencia a los trabajadores, otorga una verdadera emancipación, por decirlo de alguna forma, que la ley, la pura ley en el derecho individual, con un sistema de tribunal e inspección del trabajo, es sumamente paternalista. En cambio, cuando el sindicato está arraigado, tiene fuerza, tiene derecho de huelga, etcétera, es como la mejor forma de proteger a los trabajadores. No digo nada más para que hablen otros. A mí esa pregunta me parece muy interesante por esto, porque yo creo que nosotros no hemos logrado, un poco Eduardo decía, por décadas convencer. No sé si hemos sido eficientes en convencer en esto. Yo creo que esa es la pregunta que se hace el abogado de la comunidad nuestra, incluso más allá de, por supuesto que ahí fuera de, yo supongo que no solo habrán abogados viendo esto, pero que es, el abogado chileno, laboralista en particular, piensa en derecho, inspección de trabajo, tribunales. Y nosotros no hemos, creo que, bueno, tampoco hay que ser tan ambicioso, digamos, pero no hemos logrado transmitir la idea que funciona en muchos derechos comparados, donde la protección está dada en principio por el sindicato. Y ustedes se dan cuenta que da lo mismo que en gobierne cuando se hacen leyes laborales, y los sindicatos no lo reprueban mayoritariamente. Las leyes se llenan de acciones judiciales y de normas administrativas. Hay una fetiche, por los tribunales, por la acción de la inspección, que es bien sorprendente. Como yo creo que da para un estudio de psicoanálisis jurídico de la comunidad, digamos. Pocos países que tengan tanta fe en la inspección del trabajo y en los tribunales, a pesar de que toda la evidencia muestra que no funciona, digamos. Pero da lo mismo que en gobierne, porque pueden ser los técnicos, los gobiernos de derecha, que más o menos, bueno, y los técnicos, los gobiernos de la concerta, las leyes son siempre malas, eso sí que tienen en común, pero cuando uno va a leer el sentido de la normativa es siempre la misma, que el inspector del trabajo venga, que después se puede ir a los tribunales, etcétera, etcétera. Y después uno ve, y yo esto lo digo con cierto, insisto, da para psicoanálisis, uno ve a gente que uno cree que entendió lo que estamos debatiendo, que lo celebra como un gran avance, digamos. Les recuerdo la ley de Multirut, por ejemplo. La ley de Multirut es el ejemplo dramático de lo que estamos diciendo. En vez de solucionarse un problema, lo que se creó fue una acción judicial que además requiere la intervención obligatoria y la inspección del trabajo. Bueno, un enredo, un monumento a nuestra forma de entender el laboralismo y la protección. Y por eso la respuesta de Sergio yo creo que, no sé si casi compartida por todos, yo creo que sí, pero sigue siendo extraña culturalmente para nosotros, lo comento en ese sentido. A pesar de que los que estamos acá podemos estar muy convencidos, para nuestra cultura jurídica sigue siendo muy resistente esto, de que no haya una inspección del trabajo que vaya a ir a ver esto, que no haya un tribunal que vaya a resolver, etcétera, etcétera. Lo comento casi como una suerte de constatación que pese al tiempo que pasa, no logra romperse, digamos. Sumo a lo anterior, que pareciera se mantiene acá una fuerte presión por parte de la élite política a fin de que los sindicatos no se potencien. Parece que no hay ninguna iniciativa en tal sentido. Es decir, bueno, mientras el sindicato no se potencia, le encargamos a la Dirección del Trabajo la supuesta tutela, más allá de las acciones judiciales que sabemos que tienen una eficacia solamente para el caso que se pronuncie. Pero creo que este sistema viene con una intencionalidad política, mantener a la organización de trabajadores sin poder alguno. Se mantiene este miedo ancestral de nuestros pueblos latinoamericanos a lo que es el sindicalismo. Temor que no existe en otros sistemas, pero en el grueso de nuestros países latinoamericanos, esta condena que hay al sindicalismo y estas políticas de atomización que se plantean a través de la ley. Eso. Bueno, yo brevemente solo recordar a Sinsheimer, ¿no? Quien hace ya casi 100 años en uno de sus escritos estableció que tener fe en la regulación del trabajo, la protección del trabajo a través de la ley, era no comprender cómo funciona el mundo del trabajo, porque en el fondo la ley no es sino caridad del Estado o asistencialismo puro,
siempre llega tarde, con una pretensión de generalidad que no responde a las necesidades del mundo del trabajo en sus distintas ciertas variantes y heterogeneidad, y que la única manera de lograr esa construcción potente, robusta, diría el colega Ugarte, ¿cierto? Paso propaganda a su libro, profesor. De hecho, el trabajo de teoría, invención y crítica es a través precisamente de la autonomía social. La autonomía social se logra a través de la interacción directa de sindicatos y empresarios, y lo que permite, ¿cierto?, que a través de un diálogo equitativo entre los actores sociales se construyen las respuestas que se necesitan. Por lo tanto, compartiendo lo que decía Irene también al final, es importante ir cambiando esa mentalidad, de partir de la base que si queremos pensar en el futuro en un sistema de relaciones laborales distintas, que logre calidad de vida, bienestar, solidaridad, tenemos que partir de la base que el derecho al trabajo no es la ley. El derecho al trabajo es lo que son las partes capaces de construir. Ese es el derecho, esa es la verdadera regulación. Eso. Piensen solo una cosa, un detalle. Piensen solo una cosa, lo que va a costar a la cultura jurídica chilensis sacar a la Dirección del Trabajo de la huelga. Va a ser prácticamente como cortarnos un brazo. Está completamente incorporado en nuestra mentalidad jurídica que la Inspección del Trabajo tiene que estar en la huelga, ¿no? Cosa que, como decía Irene, en otros contextos sería completamente extraño, digamos, porque el órgano administrativo está metido en medio del ejercicio de un derecho fundamental de los trabajadores. Por lo tanto, bueno, solamente me lo mencionaba como una manifestación, pero que se puede extender a prácticamente casi todas las instituciones. Bueno, aprovechando lo que mencionaba José Luis, y en relación con la dirección del trabajo, hay preguntas que fueron saliendo de manera bastante recurrente en el chat y que dicen relación con cómo, o sea, de qué manera se podría modificar el rol de la dirección del trabajo y de qué manera sería posible asegurar que con una nueva constitución, ¿verdad? Se podría tener, digamos, la inspección del trabajo podría tener mayor nivel de autonomía, que son dos preguntas que aparecían de manera bastante recurrente, sin un expositor, digamos, no era una pregunta dirigida, por lo tanto está abierta la posibilidad para que todos intervengan. A ver, planteo. Hay un problema acá con la inspección del trabajo. Perdón, previo a eso, la inspección del trabajo existe en todos los sistemas, un órgano estatal que fiscaliza el cumplimiento de la ley, pero normalmente las inspecciones se ocupan de aquellos sectores que por X motivo no hay un sindicalismo fuerte. Donde hay un sindicalismo fuerte es este sindicato el que tutela a los derechos de los trabajadores. La inspección es necesaria, yo nunca la quitaría. El problema de la inspección del trabajo en nuestro sistema es que asume todas las tareas de la administración laboral y le asumen y se generan nuevas instancias laborales cuando de verdad son tareas que debería compartir la autonomía colectiva. José Luis se refería al tema de la huelga, pero también está el de la negociación colectiva. Mucho es parte de la autonomía colectiva, o en caso extremo de un órgano especial de la administración laboral. Pero acá hay una condensación de facultades que tiene la dirección del trabajo que permiten que el Estado, a través de dicha entidad, pueda controlar también el ejercicio de los derechos sindicales y también el ejercicio de la autonomía colectiva. Un sistema algo perverso. Yo, reivindico la labor de la inspección y de fiscalización, esa debe existir, pero ojo con las otras tareas administrativas. Sí, yo creo que el modelo de fiscalización debe ser depurado, debe ser reconstruido. Nosotros tenemos un modelo que se basa en la multa administrativa. La pregunta que hay que hacer es, en un futuro modelo de fiscalización, si la multa es eficiente para lo que queremos lograr, si tiene efectos disuasivos, la primera pregunta. Y lo segundo es si es que no habría que abrir el abanico de sanciones para la inspección del trabajo. Tenemos otros órganos administrativos que fiscalizan y que tienen un conjunto, una suerte de un haz de herramientas que va más allá de la sanción de multa. La inspección también las tiene todo esto. También se contempla la posibilidad incluso de cerrar, de clausurar un lugar. Bueno, habría que reestudiar el valor de la multa administrativa. Eso también depende de un debate constitucional, que es el rol de los órganos administrativos en relación a la jurisdicción. Y ese debate constitucional es central, porque dependiendo qué vamos a decidir constitucionalmente sobre qué van a poder hacer los órganos administrativos, hasta ahora la interpretación
yo llamaría conservadora que ha reinado en el derecho chileno es que el órgano administrativo tiene facultad, en materia laboral a todo esto, todos sabemos lo que estoy diciendo, se detiene ahí donde hay controversias jurisdiccionales. Yo creo que esa tesis constitucionalmente no tiene respaldo. Bueno, pero hay que preocuparse que en la nueva constitución eso quede claramente establecido. Este es un debate que supera el marco laboral porque también hay órganos de administración en otros ámbitos distintos al derecho del trabajo. Pero la pregunta es, ¿cuál va a ser el rol fiscalizador? Nosotros vemos organismos administrativos en otros países que no solo aplican multas, clausuran lugares de trabajo, los cierran, aplican sanciones que incluso persiguen la responsabilidad penal de los... Y no estoy hablando de Europa, estoy hablando del caso de Estados Unidos, todo esto. Entonces la pregunta es, sobre el modelo de fiscalizaciones, ¿qué nuevas sanciones y herramientas se le va a entregar a un servicio que además, ojo, cuando uno dice que sea autónomo el gobierno, no quiere decir que sea un organismo tipo Banco Central, donde al final del día van a estar los grandes abogados, los grandes empresarios? Eso es ridículo, digamos. Lo que uno piensa es que los dictámenes no dependan de que gobierne uno u otro, y entonces para el gobierno de Bachelet los grupos negociadores no estaban reconocidos en el código y un mes después los grupos negociadores sí están reconocidos, lo único que cambió fue el director de trabajo de turno. Y por lo tanto, nosotros tenemos, y ojo, en esto yo no quiero responsabilidad solo a este gobierno, que lo tiene, porque los directores de trabajo han sido prácticamente designados por el mundo empresarial, pero nosotros también tenemos la experiencia anterior, digamos, lo que ha ocurrido con la dirección del trabajo es que se ha transformado en una correa del gobierno. Los sistemas laborales no pueden depender del gobierno de turno, hostil o no hostil. Por lo tanto, creo que ahí hay dos claves, al menos en mi perspectiva. Una es abrir el abanico de sanciones del derecho del trabajo hasta el punto que se pueda. Yo comparto con Irene, eliminar la intervención de la inspección de trabajo en la mayoría de la gestión de la autonomía del derecho colectivo. Yo prácticamente, salvo la función de registro, extirparía la función de la dirección del trabajo en materias de negociación colectiva. Y por otro lado, cómo creamos una inspección de trabajo que nos dé garantía de un criterio técnico laboral. El criterio técnico laboral son los principios del derecho al trabajo, digamos. Eso. Bueno, solo agregar, concordando con José Luis e Irene, que la autonomía, cuando uno habla de autonomía en el modelo chileno, no digo ya en el modelo laboral, sino en el modelo hegemónico chileno, es un grupo de 5 economistas que deciden por salud, por educación, por el Banco Central, etcétera, ¿no? Entonces, no estamos pensando en esa autonomía, ¿no? Un grupo de 5 economistas laborales que van a tener puros cálculos matemáticos y no un acercamiento desde los principios del derecho laboral o desde los derechos fundamentales. O sea, la discusión por la autonomía, los economistas, no todos obviamente, pero los economistas neoliberales han hecho algo magistral, que hacer también en el futuro, cuando se estudie la historia de este periodo, para novela y distopia, etcétera, ¿no? Hacerse pasar por técnico cuando son activistas, la mayoría ultraderecha. Entonces, la verdad es que hablo de los economistas neoliberales, no de los heterodoxos, que nadie los menciona, nadie los cita y están como exiliados dentro de la ciencia económica, por lo menos dominante en Chile. Entonces, claro, hay que tener harto cuidado cuando veamos cómo tiene que ser la autonomía de la dirección, pero no puede efectivamente ser por el capricho del gobierno de turno cómo se van interpretando las instituciones laborales, porque realmente es un verdadero caos. Y bueno, ya para ir, digamos, un poco condensando y cerrando en función del tiempo, acá se plantea en el chat una interrogante que dice que es abierta a todos los panelistas y como una especie de cierre respecto de las intervenciones, pero dice, ¿queda algún tema transversal al derecho individual que sirva como bandera de lucha para volver a posicionar el trabajo dentro del debate político actual? Bueno, yo creo que un tema clave es el despido. Chile es de los pocos países del mundo que no tiene normas sobre despido colectivo. La mayoría de los despidos no son nulos cuando son atentatorios de derechos fundamentales. O sea, creo que un tema transversal, y ocurre que el despido tiene directa incidencia con el sindicalismo, porque si yo en el fondo puedo despedir barato o sin causal o alguna causal muy amplia, voy a poder amedrentar siempre a las personas que se quieren sindicalizar. Así que creo que hay otro, pero si tú me dijeras qué tema puede ser transversal y de lucha política, instaurar un verdadero sistema de estabilidad en el empleo a través del despido. Yo agregaría
la reformulación completa de nuestro sistema de protección a la maternidad para tener un sistema efectivamente de corresponsabilidad, ¿cierto?, de hombres y mujeres, que podría ser la tan anhelada base para erradicar la discriminación salarial y otras formas de discriminación que particularmente sufren las mujeres en Chile, pero también nosotros los hombres en lo que se refiere, ¿cierto?, a nuestros derechos como padres. Yo creo que ahí hay un tema que podría también generar más consenso en su posible discusión y en el avance de cambio, más allá del despido, compartiendo en todo caso que el despido tiene una preeminencia además simbólica, porque es lo que genera esa presión siempre latente hacia los trabajadores de que, aun cuando ellos sepan que pueden judicializar y ganar el juicio, nunca va a haber reincorporación. Y por lo tanto el poder y el temor que genera hace que muchas veces se vaya aumentando esta brecha en el derecho a la realidad y la percepción que muchos trabajadores tienen de que es pura letra muerta el derecho individual. Bueno, yo también entiendo que estamos cerrando, ¿no? Yo diría, me parece clave ir sobre lo del despido. De hecho, yo abriría, sí, cualquier reforma laboral en el futuro la abriría con la regulación de las necesidades de la empresa. Todos sabemos que en rigor eso es libre despido pagado y por lo tanto prácticamente cuando una empresa quiere cerrar. Bueno, un breve antecedente antes. Hay que asumir que la relación laboral es una relación de poder, por lo tanto, cuando una empresa quiere cerrar el conflicto de poder que tiene en su empresa, lo hace vía el despido, es la regla de ajuste, digamos, más allá de los sindicatos y la negociación colectiva. Por lo tanto, si uno quiere fortalecer la posición de poder de los trabajadores en un sistema tan desequilibrado como el nuestro, no basta el sindicato, también hay que fortalecer la posición individual. Y eso es regulación de las necesidades de la empresa, digamos. Nosotros tenemos ahí el código ABRE hablando de estabilidad, pero todos sabemos que ahí lo que hay es libre despido indemnizado. Por lo tanto, iría hacia una figura interesante de restringir la causal y pensar en alguna hipótesis en la nulidad del despido. Y, por supuesto, yo haría una reforma en tutela de derechos fundamentales, que como todos los que estamos acá sabemos que es uno de los pocos aciertos que tuvo nuestra transición en esta década, pero que ha terminado siendo una acción de puro dinero, digamos, de despido. Yo creo que es clave mejorar la vigencia de esa acción durante la relación laboral. Y ahí nuevamente nos topamos con la inspección del trabajo y con los sindicatos, pero habría que también ir pensando en fortalecer las herramientas para la vigencia de la relación. Y obviamente una cosa que parece exótica a esta altura es que el despido lesivo de derechos fundamentales sea indemnizado y no sea nulo. Eso obviamente tendría, pero converge en el mismo punto, tendría que ser reformado. En derecho individual hay algunos temas centrales que, como siempre, tienen que ser mirados desde el prisma del poder, que es lo que más dramáticamente refleja las relaciones individuales de trabajo. Y bueno, muchas gracias, nos estamos despidiendo, ¿no? Muchas gracias también a todos y a todas. No, falto. Falta. Creo que me sumo a lo que han señalado mis compañeros. De una parte, la protección a la estabilidad laboral cruza la eficacia de todo el derecho del trabajo en el plano individual. Sin una protección a la estabilidad, los demás derechos, el establecimiento de otros derechos son letra muerta, toda vez que va a estar siempre pendiente la espada de Damocles del posible despido si se reclama por el derecho en cuestión. Y desde luego, creo que la segunda materia es sin duda alcanzar la ansiedad de igualdad en la incorporación al mundo laboral de las mujeres. Nos hemos incorporado en los últimos 50 años al mercado laboral, pero en situación totalmente discriminatoria, tanto en lo que es condiciones laborales, particularmente salariales. Y esto no es solamente una cuestión del reconocimiento de derechos por parte legal e incluso por la autonomía colectiva. Esto se requiere de diversos instrumentos que planteen que la actividad laboral y que la actividad familiar es de hombres y mujeres, de varones y mujeres, no solamente de mujeres la actividad doméstica. También me despido. Gracias por todo. Muchas gracias, Irene. Le damos la palabra a las profesoras Verónica Munilla y Carla Varas para que, digamos, como moderadoras de este seminario puedan dar hacer su cierre para dar por finalizado esta instancia. Bueno, para finalizar entonces, agradecer a los panelistas, agradecer a la audiencia que, dadas las condiciones que estamos viviendo actualmente, es una audiencia virtual.
Yo creo que uno de los grandes resúmenes que podemos sacar de las reflexiones que hemos escuchado de nuestros panelistas es la necesidad de fortalecer el movimiento sindical. Sin duda que con un movimiento sindical fuerte, con garras, como decía Sergio, la situación que vivimos actualmente, y en específico en el mundo del trabajo, hubiese sido distinta, pero no solo ahora, sino que en general, un movimiento sindical fuerte es garantía muy eficaz para el respeto de los derechos de los trabajadores. Estamos en un momento histórico, concuerdo plenamente con lo que nos indicaba José Luis, y este llamado a esta luz de esperanza que en el caso chileno tenemos, y es que estamos a puertas de iniciar y concretar esta idea de una nueva constitución, y que eso sin duda deja el trabajo en un importante escenario, y en ese contexto entonces tomarme de las palabras que decía Eduardo, ponernos al servicio de este proceso. No solo hay que sacar las trabas constitucionales, luego vienen las trabas legales y también las trabas culturales de que hablaba Irene, que son fuertes en nuestro modelo, en particular desde que me enamoré del derecho al trabajo, he estado en estrecho vínculo con los sindicatos, con dirigentes sindicales, y las trabas culturales que tenemos que romper serán muchas. Con esto entonces, si Vero quiere decir algunas palabras de finalización, les damos las gracias por la audiencia, las gracias a los panelistas. En el futuro tendremos que volver a organizar este encuentro, dado que José Luis... Pero real, que ver si se en la vivencia. Presencial. Presencial. Vivencia, por supuesto. Ahora va a ser difícil, parece. Acá en Valparaíso, lo invitaremos entonces para ver si se cumple o no la profecía del profesor. Dice tantas profecías que Muchas una más, gracias una a todos. menos. Hasta luego. Chao, nos vemos.